Nupi Narciso Cuain, Petenac Gelachi Merena, Quintajun Rusiliwech Alac. Mi nombre es Narciso Cuain, maya quiché de Totonicapán, y quiero enviar un cordial saludo a la comunidad lingüística uspanteca, también a las otras 21 comunidades lingüísticas que conforman la academia, que en este caso el día de hoy se ha impulsado un evento en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y en mi caso pues agradezco la invitación que se me ha hecho para poder compartir con ustedes sobre los procesos históricos en donde han tenido pues intervención o a veces no intervención los pueblos indígenas, y precisamente sobre eso hablamos con ellos, sobre las 5 etapas o 5 momentos más relevantes durante la historia política, la historia económica, social guatemalteca, que inicia desde la invasión española, y la más reciente es la que tenemos con la firma de los acuerdos de paz. Con ellos compartíamos que en estos procesos hemos notado que uno de los principales intereses es llegar al gobierno o llegar a gobernar, y por eso se dan esas sublevaciones para llegar al gobierno, y lo que inmediatamente promueve este gobierno son lo que conocemos como la reforma agraria, a quién le están distribuyendo la tierra. Y desde la invasión española, en la época liberal, en la reforma liberal, también en la revolución del 44, la contrarrevolución, en todos estos momentos siempre se ha terminado con el despojo de la tierra a los pueblos indígenas. Creo que estos son los momentos que ha llevado a los pueblos indígenas ante su resistencia, su organización. De repente algunos le llaman la sublevación o la rebelión de los pueblos indígenas, pero es precisamente para reivindicar nuestros derechos. Finalmente hemos hablado un poquito sobre los acuerdos de paz, en donde también se menciona un acuerdo sobre identidad y derechos de pueblos indígenas, y los demás acuerdos que se lograron en una ley marco sobre la firma de la paz. Sin embargo, hoy fecha los pueblos indígenas seguimos sufriendo de ese despojo de la tierra a través de industrias extractivas que hoy se masifican en el territorio guatemalteco. Hoy se conmemora entonces 9 de agosto, en el calendario maya pues es el 13 Tijash, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, por cual aprovecho también para enviarles un cordial saludo a esas autoridades, a esas organizaciones, a esas comunidades de los pueblos maya, xinca y garífuna, que vienen fortaleciendo su estructura comunitaria, que creemos que es un posible horizonte para encauzar este país. Quintac, Jun, Rusil y Wech, un saludo cordial a ustedes, muchas gracias. Chintío, si tengo un haitiano, me traes, hay carno machueso, hay tío, se le chintían, maya pop tinan. Me da gusto saludarles este 9 de agosto, un día más en que se celebra el Día de los Pueblos Indígenas del Mundo. Mi nombre es José Aurelio Silvestre Sánchez, como director de la Dirección de Lingüística y Comunicación de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Pues un cordial saludo para todos en este día, para todos los pueblos, para los 22 pueblos mayas, para el garífuna y xinca, los idiomas que se hablan acá en Guatemala. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se instituye precisamente para fortalecer, para que las autoridades, para que los mismos indígenas se den cuenta de la importancia de su cultura y de su organización social política, debido a que año con año también los pueblos indígenas han sido marginados de todos los espacios. Por eso es que la ONU este año dedica especial atención a las mujeres, el papel que juegan las mujeres para el desarrollo de los pueblos indígenas, las mujeres lideresas que han acuerpado diversos movimientos. Desde el espacio en el que estamos como Academia de Lenguas Mayas, es importante para nosotros en este contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el fortalecimiento de los idiomas mayas, ya que a lo largo de los siglos se ha querido exterminar dichos idiomas. Sin embargo todavía persisten y vivirán por siempre, siempre y cuando cada uno de los hablantes lo retome y lo hable con orgullo, siendo
un idioma propio, un idioma desde dentro. Recordemos que cuando un idioma se muere es que una ventana más del conocimiento se cierra. Por eso es que en este día recalcamos entonces el papel que juegan los idiomas mayas para el desarrollo de los pueblos. Y desde ya para los hablantes uspantecos también, el idioma uspanteco es uno de los idiomas que están en grave peligro de extinción con sus aproximadamente 6,000 hablantes. Esto representa un gran reto. El gran desafío es que se hable el uspanteco de aquí hasta el confín de los tiempos, pero ese reto lo debe asumir cada uno de los hablantes, que realmente se apropien de su idioma y que tengan la responsabilidad. El llamado entonces es la responsabilidad de poderlo hablar a las otras generaciones, de hablarlo a mi amigo, a mi amiga, a mis padres, a mis abuelos, y sobre todo enseñarle a los más pequeños para que el idioma no se termine. Eso es para la revitalización de los idiomas, ese es el punto más importante, y también sentirnos orgullosos de lo que somos, no tener ninguna vergüenza en hablar nuestro idioma, porque eliminemos esos elementos de la autodiscriminación, que esos son los verdaderos retos para hacer que un idioma se perpetúe por los tiempos. Muchas gracias, Chantios.